Miércoles 9 de marzo, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, nuestro recorrido diario por las portadas de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, tanto en papel, Diario de Córdoba, ABC, El Día, como en los diarios también digitales. Hoy precisamente nos acompaña Yolanda Pedrosa. Yolanda, bienvenida. Buenas, ¿qué tal? Directora, como bien saben, del diario digital Córdoba Hoy. Vamos con este primer vistazo a las portadas, que hay mucho 8M, hoy es el día después, el día de después, y también, como siempre, referencia al conflicto bélico de Ucrania. El diario Córdoba, El Decano, ha escogido para la apertura una fotografía de la concentración de la gran manifestación, la manifestación de ayer tarde en La Victoria. El 8M regresa a la calle. Recuerde que el año pasado las restricciones sanitarias hicieron un 8M mucho más limitado, mucho más restringido, y ayer volvió el color morado a las avenidas de Córdoba, de toda España y de todo el mundo. La foto, la presencia de la juventud marcó la manifestación del 8M, dice, en Córdoba, la imagen, la marcha, su paso por La Victoria ayer. Fue una foto que firma Manuel Murillo. El diario ABC para la portada escoge de nuevo el tema ucraniano. En la portadilla sí que hay tema local y una imagen, bueno, pues de los problemas que están teniendo los ucranianos para salir de su país, incluso los que quieren hacerlo. Mujeres y niños primero, dicen, bueno, primero y único, añadiría yo, porque como saben, los hombres de entre 18 y 60 años no pueden abandonar Ucrania porque están movilizados o tienen que estar dispuestos por si les reclaman para unirse al ejército. Una foto, lógicamente, de agencia en este caso. El diario El Día combina tanto el tema de Ucrania como con el tema de la manifestación de ayer. El titular internacional, el veto de Estados Unidos al petróleo ruso complica la crisis energética, titula. Y bueno, la crisis energética en todo el mundo. En principio, Estados Unidos no tiene esa dependencia que tiene Europa del gas y el petróleo ruso, pero sí que en Europa es más complicado. La foto que firma Juan Ayala, también para la manifestación de ayer, Voces Unidas por la Igualdad. Destaca este adjetivo, unidas. Sabe que en otras ciudades españolas ha habido dos manifestaciones, en el caso de Córdoba solamente hubo una, unidad para reclamar la igualdad entre hombres y mujeres. Vamos también a dar un vistazo a la prensa digital, en este caso al diario Córdoba Hoy, que señala asuntos, bueno, también coinciden muchos de los asuntos. Nos quedamos con el sumario, condenado a 29 años de cárcel. Titula Un joven por asesinar a otro y herir a su amiga en Cabra, el crimen de Cabra, que después del veredicto del jurado ahora tiene la sentencia que impone la audiencia. Más asuntos en Córdoba Hoy. El nuevo Parque Central de Bomberos se irá en un terreno de 14.300 metros cuadrados ubicados en la zona de expansión. También habla de que arden 7 contenedores durante la pasada noche en la zona de la Rucefilla, o de que Comisiones Obreras y UGT lamentan la muerte de un celador por accidente cardiovascular al volver de su centro de trabajo. También habla del proyecto de minas de estaño, del que hablaremos ahora. Bueno, empezamos por el principio, Yolanda. Hoy es 9 de marzo, ayer fue día 8 de marzo, por lo tanto, las cuentas son sencillas. Y recuperamos la presencia de la manifestación de la mujer en la calle. Decía, el año pasado hubo menor presencia, mucha menor presencia, o fueron actos muy concretos, muy puntuales, sin invitación a la movilización, porque no estaba la cosa para pegar tiros. Creo que hay una doble vertiente, ¿no? Hoy 9 de marzo, primero que hemos podido ver gente en la calle de este calibre, que llevábamos mucho tiempo sin verlo, y segundo, pues bueno, que el 8M y sus reivindicaciones han podido volver a la calle, ¿no? En un ambiente muy festivo. Pues supongo que menos personas, hablaban de entre 5.000 y 6.500 personas, quizá menos que la última edición de la anterior, pero bueno, estamos hablando de precisamente cómo empezó, ¿no? Con esa mítica canción mexicana de vuelve, 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 ¿no? Y volver. Y volver. Y creo que el significativo simbólico de que podamos volver a estar en la calle de esta manera, pues nos da una doble satisfacción, ¿no? Una, que parece que podemos volver un poco a la normalidad con este tipo de actos multitudinarios, y segundo, que las reivindicaciones que durante estos 2 años han seguido vigentes, pero no se han podido reivindicar de la misma manera, por razones obvias y porque la sanidad, las razones sanitarias estaban por encima, pues hemos podido volver, se ha podido volver a la calle, pues a hablar sobre todo de los peligros que creo que es importante que en Córdoba haya
habido solamente una manifestación, porque solamente con esa voz unida creo que se puede conseguir, a pesar de que haya discrepancias desde el punto de vista de cómo afrontar el feminismo y las soluciones que hay que darle a la desigualdad, pero la calle ayer en Córdoba es verdad que estaba unida y que pues bueno, transmitía un mensaje, creo, es verdad que había muchos jóvenes, había de todo, muchos jóvenes, familias, niños, fue una manifestación muy bonita en ese sentido, porque aunaba un poco todas las intenciones, y sobre todo porque se reivindica que sigue haciendo falta, y ese negacionismo que durante estos 2 años en el que el feminismo ha estado menos en la calle, pues ha tenido pues como una posición de fuerza, ¿no? Ayer hubo manifestación por la tarde, como decimos, como vimos ayer en directo en el magazine, también lo vimos en el informativo, pero no fue solamente ese el acto de ayer del 8 de marzo, ni mucho menos. Por la mañana hubo declaración institucional en el Ayuntamiento, en la Junta de Andalucía, en la Subdelegación, en la Diputación, cada uno con su singularidad, con su especificidad, pero todos coincidieron en la necesidad de no confundir esta dicotomía que se está planteando, feminismo frente a machismo. Todo el mundo explicaba que no tiene nada que ver, el feminismo es un ideario, el machismo es una actitud totalmente denunciable. Es decir, que parece que ahora, en esto que tú hablas del negacionismo, que durante estos años, aprovechando la mascarilla, se nos ha ido sobreponiendo al resto, y ya se enfrentaba a eso. Incluso ayer hubo una petición de un partido político, de Vox, que pedía cambiar el 8M, y en lugar de ser el Día de la Mujer, se convierte en el Día de la Víctima del COVID, creo que pretende, ¿no? Sí. Algo que parece un tanto absurdo. Hay 365 días al año, creo que hay muchos días para conmemorar a las personas que han fallecido por el COVID, creo que no hay que olvidarlas, pero creo que una cosa no debe confundirse con la otra. No es necesario, simplemente la idea de ofrecer ese día es simplemente para acabar con el 8M, ¿no? Porque en el ideario, y además no es algo que yo vaya a decir, sino que lo dicen ellos abiertamente, es que no no es que no estén a favor, sino que están en contra del feminismo como tal, que intenta luchar contra la desigualdad, porque consideran que no existe tal, o que no es, o por lo menos no con el perfil que tiene el feminismo actual, ¿no? En cualquier caso, estoy totalmente de acuerdo contigo, el feminismo no tiene por qué ir ni en contra no es lo mismo, no tiene que ir en contra del hombre, sino simplemente de los comportamientos erróneos y la desigualdad que evidentemente existe todavía en nuestro país en muchos aspectos, la brecha salarial, en el aspecto social, en el cuidado, en fin, hay tantos aspectos en los que a día de hoy todavía la desigualdad es estructural, y evidentemente se ha avanzado, no estamos igual que hace 50 años, solo faltaría eso, ¿no? Que estuviéramos igual, ¿no? Pero que la brecha todavía es muy grande y que hay que seguir trabajando por ella es evidente, y negar eso es absurdo. Yo siempre digo que hay un par de asuntos, o 3 o 4, que deberían salirse de los idearios políticos. Creo que el feminismo es uno de ellos, debe ser transversal, igual que, por ejemplo, el ecologismo, por ejemplo, no sé por qué tiene que ser de derecha o de izquierda, o tampoco entiendo que el patriotismo tenga que ser de derecha o de izquierda, o la bandera. Sin embargo, hay quien se empeña en colocar a los feministas dentro del rojerío, a los ecologistas en el rojerío, a la integridad nacional en la derecha, y creo que deberían salirse de ese debate. Totalmente. Porque al final castiga, pues, precisamente esto que estamos viendo. Muchos hombres, muchas mujeres, muchos hombres también en la manifestación de ayer, la concentración de ayer, y creo que eso significa que está fuera del debate político, y que personas hay que probablemente votarán a Podemos, votarán a PP y votarán incluso a Vox. Supongo que habrá personas ahí que votarán a Vox y que estén de acuerdo con la lucha igualitaria, la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, que no significa que se le dé más importancia al feminismo que al machismo, no tiene nada que ver, no son conceptos que se controlan. Lo que dices del hombre, evidentemente hay muchos hombres que no son machistas y que están... Y yo creo que en la sociedad está más en lo ideológico que realmente en la sociedad. Que existe machismo en la sociedad está claro. Y que hay mujeres machistas. Y que hay mujeres machistas, evidentemente. Pero
un poco tira de esa ideología más el punto político que no desde el punto de vista social, que es algo a veces tan innato y tan metido dentro de la sociedad que no es algo que se haga queriendo, no sé cómo decirte, es algo que está tan interiorizado y es tan estructural que muchas veces eres machista pero sin darte cuenta, entre comillas, porque sí nuestra responsabilidad de hombres y mujeres está en evitarlo. Bueno, más cosas. Con respecto al tema ucraniano, lamentablemente pocas novedades. Queremos anunciar mañana que haya un alto fuego definitivo. No parece que vaya a ser así. En cuanto a repercusiones para nuestro país y nuestra ciudad, ayer volvió a insistir en que no hay un cupo predeterminado para Córdoba en cuanto a refugiados, ni siquiera para España todavía, con lo cual no se prevé que de un día para otro llegue un contingente, llegue un grupo de personas de Ucrania buscando asilo. También habla el diario ABC de que el aceite de oliva resiste el alza de precios. Ha sufrido más el girasol, donde hay más dependencia de Ucrania. En cuanto al aceite de oliva, en principio, bueno, no tiene por qué afectarle demasiado, e incluso podría hasta llegar a beneficiarle la escasez de girasol, el aceite de girasol en los lineales, pero en principio parece que no habrá por ahí mucha novedad. Sí que sube el precio del carburante, sí que sube el precio de la energía. Hoy parece que se van a anunciar algunas medidas para intentar topar, como llaman ahora, al tema del consumo eléctrico, del coste de la electricidad, pero por el momento lo enfrentamos a esas consecuencias, que el conflicto en Ucrania pues nos afecta en el bolsillo. Nos afecta en el bolsillo y mucho, y además no sabemos cómo puede continuar porque el veto que ha hecho Estados Unidos y Reino Unido al crudo y al gas ruso puede seguir afectando al precio, ¿no? Hablábamos ayer de que en el caso de España, por ejemplo, no como en otros países europeos que dependen más del gas ruso, el suministro no está garantizado, ¿no? Porque por nosotros viene por Argelia, ¿no? Y por otros mercados, pero sí del precio no nos escapamos ni de milagro. Entonces, evidentemente, quizás vamos tarde, ¿no?, en esa estrategia energética que no ha sido pues la mejor en ninguno de los gobiernos que ha habido en España en los últimos años, pero evidentemente el tope sería necesario, aparte de forma transitoria, en mi opinión, incluso intentar bajar algo de los impuestos para que ese impacto que está suponiendo no sea tan grande, y sobre todo, y es lo que parece ser que Europa no quería hablar de ello, y a día de hoy pues parece que está abriendo un poco las puertas a hablar de ello en las mesas de negociaciones, y es el tema de que desvincular el precio de la luz del gas, que es lo que ahora mismo está más caro, y que sea pues a través de lo más caro, ¿no?, en la subasta esta. Entonces, son muchos puntos que podrían haber, o por lo menos mitigar un poco esta situación, y que son tareas que se tendrían que haber hecho antes, pero como siempre las hacemos, ¿no?, cuando nos llega el agua al cuello. No es por disculpar al gobierno de Sánchez, pero es lo que propuso Pedro Sánchez hace un par de meses. Sí. O sea, él se intentó, no solo el gobierno español los que han provocado este crecimiento, es verdad que hay otros factores que sí que pueden ser internos, no voy a disculparlo del todo, pero en principio la vinculación de la energía a la fuente de energía más cara, que en este caso es el gas, no depende del gobierno de España, sino depende de la Unión Europea. El gobierno de España intentó que se desvinculara cuando la crisis energética afectaba a nuestro bolsillo hace ya meses, desde el verano pasado, no se permitió, y ahora parece que se va a hacer así. Incluso el tope, España tiene un tope máximo del precio del megavatio, que creo que eran 180, 190, por ahí. El tope marcado en España. El tope que marca la Unión Europea son 5.000, o sea que cójanse ahí, porque hasta 5.000 podía subir. Estamos en 490, creo que estábamos esta mañana. Pues hasta 5.000 podía subir, porque la Unión Europea elevó el tope, ese precio máximo que se puede pagar por un megavatio hora, que es una auténtica locura, son 10 veces más de lo que pagamos ahora. En cualquier caso, también hay que decir, y no disculpo a nadie, que aunque el precio de la luz ha subido prácticamente, se ha multiplicado por 10 del año pasado a tampoco se ha multiplicado por 10 el recibo que nos llega. O sea, quien pagaba el año pasado 100 no está pagando 1.000, afortunadamente, si no, una locura. Malo, si no, o sea, que hay más factores, ¿eh? En cualquier caso, hay que trabajar para evitar que esto siga subiendo. Sí, quizá en una ley, en una política energética realmente, pues que de verdad sepa hacia qué tipo de energía queremos ir. Se habla de las nucleares, yo tengo mis dudas con ellas, o las renovables, que se han parado, ¿no? Siempre con excusas de que, bueno, no van a producir lo suficiente, pero, bueno, pues tampoco se han potenciado, ¿no? Curioso que Ursula von der Leyen, que es un poco la primera ministra de Europa, la
presidenta de la comisión, puso de ejemplo a España en cuanto a la apuesta por las renovables e incluso habló de España por la entrada del gasoducto de Argelia como solución, como remedio al problema de Rusia. En fin, seguimos con temas más locales, que nos interesan más que este asunto. El diario El Día trae una foto de Miguel Ángel Torrico en la portada, lo tanto los periódicos, también lo trae el Córdoba Hoy, porque ayer se nos notificó, se nos anunció la nueva ubicación del nuevo Parque Central de Bomberos de Córdoba. Digo nueva porque se habló inicialmente que iría en el solar que se reservó para la comisaría de Poniente, en torno al Mercadona, para que nos entendamos, de la ampliación del Zoco, pero al final no va a ser ahí, sino en Huerta de Santa Isabel, será junto a la Ronda Norte, junto a la Ronda de Poniente, perdón, para que nos entendamos, entre Miralbaida y el Figueroa, en esa zona, en la zona de Miralbaida y la Ronda de Poniente. Una zona con mucha más conexión, probablemente, y mucho más de la que está ahora, y sobre todo un parque que permitirá que los bomberos estén en condiciones. El de ahora es un parque muy antiguo. Yo estuve en la inauguración de ese parque hace muchos años, del Parque de Bomberos, pero hace mucho tiempo. No, ni lo digas. Mucho tiempo. Y han pasado, pues no sé si habrán pasado casi 30 años desde que ese parque está en funcionamiento y le hace falta una manilla, sí. Hace falta unas instalaciones más modernas, que sean pues más acorde a lo que se necesita a día de hoy. Además, en espacio tampoco pueden aumentar más, con lo que es una buena noticia. Hablan de que pueden estar en el 2024 terminadas. Yo me lo veo demasiado pronto, ¿no? Sí. Para cómo van los proyectos normalmente. Sí, claro. No porque ya quiera agilizar mucho, sino porque tienen unos trámites y quizás de aquí al 2024 lo veo demasiado pronto. Ojalá sea así. Y por otro lado, pues también va a ganar, ¿no?, la policía local de los custodios, porque va a poder asimilar pues el espacio que deja libre el tema, ¿no? Entonces, bueno, no deja de ser una buena noticia. Esperemos que se agilice y que realmente se modernice, porque son entre las muchas reivindicaciones de los bomberos, las condiciones que tienen en ese parque son una de las principales, ¿no? Efectivamente. Si pasan por el parque de bomberos de ahora, el de los custodios, verán que incluso los bomberos tienden su ropa en un cordel en la azotea, porque necesita tener un sitio donde hacerlo, ¿no? O sea, que es un parque muy antiguo. Yo, una petición que le hago al Ayuntamiento desde aquí, y es que se ha puesto una fecha, 2024, 2025, me da igual, pero tienen ese tiempo también para acondicionar esa infraestructura necesaria. Para llegar a esa zona hay que pasar por una glorietita, la que da acceso a Miralbaida, que está todo el día colapsado. Es una reivindicación que tanto Miralbaida como la zona de Huerta de Santa Isabel llevan años reclamando, que se acondicione la salida y la entrada de la zona de la Ronda de Poniente. En este caso, si se pretende un acceso rápido a la autovía y vas a acceder a una zona que está siempre colapsada, lo va a pasar como con el centro de convenciones del Parque Joyero. Se ha hecho antes el centro de convenciones que el acceso, y ahora cuando haya que llevar ahí esos 6.000 personas que pretenden llevar en septiembre o en octubre para el congreso la feria que van a organizar, van a pasar todos por un carrilito. Hay que pasar por la carretera Palma del Río, una raqueta muy rara allí en Las Palmeras, no hay restaurante cerca, no hay un hotel, por supuesto, nada por el estilo. Y aquí hay tiempo para ir previendo lo que haya que hacer en torno al Parque de Bomberos. Totalmente de acuerdo. Es verdad que siempre se hace primero la meta antes del recorrido, ¿no? Vamos a intentar, o por lo menos que vaya a la vez, ¿no? Y que esté terminado de aquí a septiembre. Es verdad que para el tema del centro de convenciones vamos tarde, pero por lo menos a ver si en el tema de los bomberos pues se adecúa para hombre, que estamos hablando de un parque de bomberos, ¿no?, que necesitan pues una cierta celeridad para hacer sus servicio, claro, y un acceso en condiciones, claro, para que no tengan problemas para llegar a los sitios. Pues hoy por hoy, vamos, yo tampoco soy experto en seguridad, pero creo que no es el mejor camino el que tienen los bomberos para incorporarse a la ronda. El centro de convenciones, llevan proyectos, no sé si 10, 12 años o 15, o sea que tiempo ha habido, otra cosa que nos hayamos dormido. Proyecto antiguo también, el que por fin ve la luz, ese de la mina de estaño de Fontevejuna, un proyecto muy antiguo, señala a los periódicos, todos ellos, me quedo, no sé, con Cordópolis, si quieren, igual que sea, que le gusta a los compañeros. Ayer conocimos que la Junta daba un impulso a este proyecto. Minas de Estaño se llama la empresa, una empresa participada, por cierto, con dinero británico, que lleva 8 años o 10 años, ahí tienen la información de Alfonso Alba en Cordópolis, llevan desde el año 2012 haciendo prospecciones en la zona para ver cuánto estaño había en ese lugar, para ver si interesaba o no. Según ha calculado Alfonso Alba, que habrá sacado su calculadora, hay 1.200 millones de dólares en estaño enterrado ahí. La empresa va a invertir 65 millones, o sea que va a sacar un pico. Habrá que también pagar al centenar de empleados que habrá día a día y los 700 que trabajan en el proyecto. El estaño es un elemento que no es que sea también especial
especialmente escaso en la tierra, pero lo hundió China, el precio, a consecuencia de cuando empezó a inundar de estaño todo, y ahora parece que se recupera el mercado y en este caso se ha duplicado el precio en el último año, es decir, que parece que es una vía por ahí para recuperar la minería en la zona del Guadiato. Las últimas minas se cerraron, la de carbón, se cerraron a 10, 12 años, 20 años la última, sí. Y bueno, se recuperaría un poco la actividad, en este caso en Fuente de Juna. La zona norte necesita de sectores que avancen y que le den vida económica a la zona, que desde que, como tú bien dices, se acabó la zona minera, pues se ha visto muy depreciada en cuanto a empleo e incluso a gente que vive allí, se ha ido despoblando un poco precisamente por la falta de empleo. Parece buena noticia, más de 700 empleos. No estoy segura de cuánto tiempo, pues bueno, se prevé. Calcula que serán hasta 12 años. Bueno, pues, para 12 años. Parece que no es mala fecha, y después, como asunto medioambiental, está previsto que se vaya recuperando, porque es una mina a cielo abierto, quiero recordar, entonces se irá recuperando, con lo que tampoco la degradación no va a ser importante, con lo que parece un proyecto interesante que se desarrolla en la zona y que puede traer muchos beneficios, ¿no? Sí, digo, pero esto no es nuevo, ¿eh? El año 2018 ya se anunció que habría una mina a cielo abierto ahí, ahora lo que se ha concretado y se ha pedido ya el impulso, como señala Córdoba hoy, de la Junta de Andalucía. Está en una zona cepa. Una zona cepa es una zona de especial protección de aves. Con lo cual habrá que también añadir medidas de corrección medioambiental para evitar, como decía Yolanda, que el impacto sea grande. Eso suelen ser unos gigantescos socavones, unos conos invertidos que se abren en la tierra, que se irá, a medida que se vaya, supongo, así se ha hecho en otras minas, se va avanzando, se van reforestando y se va intentando recuperar para evitar que haya un deterioro importante del espacio. Pero creo que para la comarca es una grandísima noticia. Son 700 puestos de trabajo lo que dará este proyecto, pero el día a día habrá en torno a un centenar de mineros y personal especializado, lógicamente, que trabajen ahí. Pero no se trata solo del número, sino del impulso que tendrá la comarca a partir de ahí. En cuanto que hay actividad en una zona, siempre hay industrias que se ven un poco animadas, ¿no? Por el sector que vaya produciendo, y eso genera más empleo y también más actividad alrededor, y siempre es bueno, ¿no? Crear un poco de actividad en una zona, pues ya, como decíamos antes, muy deprimida, que se estaba viendo, pues bueno, que cada vez tenía menos empleo y menos posibilidades, ¿no? para vivir en una zona estupenda como es el norte de la provincia de Córdoba, ¿no? Esto está muy al norte, esto está casi pegado a Extremadura, donde se ha ubicado la zona, pero en fin, Córdoba y Córdoba es zona del Guadiato. Bueno, vamos a tribunales, lo veo en cualquier periódico, por ejemplo en Córdoba hoy, condenado a 29 años de cárcel un joven por asesinar a otro y herir a su amiga en Cabra. Como saben, el veredicto ya lo conocimos la semana pasada, el Jurado Popular condenó a este hombre, declaró culpable, consideró que era culpable este individuo, se llama Jefferson, tiene 24 años, y asesinó a Agustín, de 26 años, de 20 y tantas puñaladas, e intentó hacer también lo propio con su pareja, con quien estaba en el coche con él. El Jurado Popular primero le determinó su culpabilidad, y la Audiencia Provincial ayer nos comunicó la sentencia: 29 años de prisión, son 25 por el asesinato, creo, y 4 años más por el delito de lesiones a la chica, a quien estaba con él. Ha sido un caso que es antiguo, porque esto ocurrió en el año 2019, en septiembre, y han sido 2 años que en el pueblo, en fin, Cabra es un pueblo mediano, no que sea pequeño, pero sí que este tipo de sucesos no son habituales en absoluto. No son habituales, y además provocó mucho revuelo. No sé si recuerdas que cuando pasó a disposición judicial y estuvo, cuando salía de allí pues bueno, de donde lo tenían encerrado y tal, pues hubo una movilización ciudadana importante, ¿no? Aparte, parece ser que un poco la indignación también venía por lo que ha contado también ahora en el juicio, ¿no? Que es rocambolesco y que no tiene mucho sentido. La familia parece que está satisfecha porque le ha condenado a la pena máxima, y entonces no tiene previsto recurrir. Lo que no sabemos es si la propia defensa lo hará, ¿no? Pero parece ser que la cosa está bastante clara, ¿no? Efectivamente, lo que se refiere a Yolanda, este hombre dijo que él mató a este chico porque llegaron 2 encapuchados y lo obligaron a hacerlo, algo que no... Bueno, incluso he leído yo que
que le dijeron que tenía que sacarle el cuchillo, ¿no? Cuando tenía 18 puñaladas, creo. 23 puñaladas y 18 mortales. Bueno, la verdad que el caso no tiene mucha duda. No tiene mucha Aparte duda. había habido una discusión unos días de antes con un hermano, en fin, que parece claro que fue a buscar a este chaval, a este Agustín, de 26 años, lo encontró con una chica que parece ser que había relación también con otra, en fin, un lío de estos que hay entre grupos que se conocían de antes y que le ocasionó la muerte con 20 y tantas puñaladas. Bueno, pues 4 años de cárcel por las lesiones a la chica, que fue testigo de todo, lógicamente, y que ha contado cómo ocurrió y no la invento del otro, y 25 por el asesinato de Agustín. Bueno, también hay por ahí un tema más de tribunales. Publica hoy ABC que piden 8 años de prisión para el conductor que atropelló mortalmente en Ain Saïdoun y Ben Saïdoun a un peatón, ¿recuerdas? De 72 años el hombre iba cruzando un paso de peatones, el vehículo salía por el túnel de la glorieta de Ben Saïdoun y se llevó por delante. También ha pasado bastante tiempo de aquello, no sé si he encontrado la referencia, pero es un atropello hace muchísimo tiempo y que ahora se le piden hasta 8 años de cárcel. Bueno. Es verdad, no recuerdo bien, la verdad, este caso, recuerdo el atropello, pero no las circunstancias al principio en de la las que pandemia, ocurrió, fue en el la 2019, verdad. también al principio de la pandemia, él lo tiene, la imagen, y era un conductor que era de madrugada, parece ser, según dicen los testigos, que iba zigzagueando por la Avenida de América, bajó por el túnel y salió en el semáforo que hay por Victoriano Villar, para que nos entendamos, y ahí había un señor cruzando, y Tuvo la mala suerte de encontrarlo. Lo desplazó 16 metros volando, fue el hombre, hasta que chocó contra un coche que estaba estacionado y fue ahí donde se mató, en el golpe con el vehículo. Este individuo pues se fue, se dio la fuga, se metió en su aparcamiento, limpió el coche, no sé, creo que tendría el coche, le arregló el retrovisor y intentó pasar desapercibido. La policía lo localizó, básicamente porque iba haciendo zigzag por la calle, incluso intentó, casi provoca otro accidente con un vehículo que viene de frente, y fue quien identificó al conductor de este atropello. Así que, bueno, le piden hasta 8 años de prisión, la Fiscalía pide un poco menos, creo que pide 6, y la acusación particular pide 8, a ver cómo se resuelve este asunto. Bueno, más cosas que hay en los periódicos. Aparece, ¿dónde lo he leído? En el diario Córdoba, en un tema que me he dejado de antes. El padre cordobés regresa de Ucrania con sus hijos. ¿Saben esta epopeya? Se llama el hombre Juan Antonio Luna, tenía familia en Ucrania, sí, y se ha ido el hombre, trabaja en Cabra, en el Ayuntamiento de Cabra, creo. Que sí, es funcionario. Y se ha ido con su coche por su familia a Ucrania y se los ha traído. Se ha traído por lo pronto a sus 2 hijos y parece ser que la mujer tiene que volar porque ellos han venido, a veces pasan cosas extrañas, ¿no? Por lo visto ellos han venido vía Reino Unido y ella, por ser ucraniana o lo que sea, no tiene posibilidad de venir por esa zona. En fin, en cualquier caso están a salvo y yo leía hoy un poco la información de lo que él decía y decía, no, bueno, yo no lo llamaría rescate, que no soy de los geos, ¿no? Diría que he ido allí a intentar traerme a mi familia como haríamos cualquier padre que se viera en esa situación, ¿no? Pero él mismo decía que en un primer momento no pensó en hacerlo porque lo veía como fuera, claro, complicado y fuera un poco de sus posibilidades, ¿no? Pero pues hay algo que le hizo y afortunadamente ha salido todo bien, ¿no? Hay una parte, no digo negativa, pero es una parte preocupante de este asunto. Y es que Ucrania está muy cerca, afortunadamente cerca para este hombre que quedó por sus hijos allí, pero para el resto de los españoles es que está ahí al lado. O sea, que se puede ir a Ucrania en coche, se puede llegar allí. Sabemos que la familia que ha llegado de Ucrania a Córdoba vinieron en un Skoda, lo ponían ayer los periódicos, o Skoda Octavia, son, no sé cuántos kilómetros habrá 4.000 kilómetros o así, de allí a aquí, y en línea recta, quiero decir, por carretera habrá bastantes más. Y estamos mucho más cerca del conflicto de lo que parece. Sí, nos da la impresión, ¿no?, de que lo vemos ahí lejanísimo, pero realmente, y además no lo hemos dejado de decir, es un conflicto en Europa, ¿no? Sí. Es un conflicto que nos pilla, y quizá también esta movilización ciudadana que se está provocando, ¿no? A mí me decían esta semana, bueno, ¿y por qué en otros conflictos no se provoca esta reacción, ¿no?, de la sociedad a favor de, pues, bueno, de acoger y de echar una mano y de no sé qué? Y bueno, pues primero porque nunca se sabe cómo
cómo se fomenta o cómo se inicia este tipo de cosas en la sociedad cuando te pilla lejos, ¿no? Pero sí es verdad que quizás lo veamos tan cerca por lo que tú dices, ¿no? Que no hay un mar de por medio, no hay en un poco tiempo podemos llegar allí y poder de eso. Es verdad que la gente está muy sensibilizada, a mí no sé vosotros, pero a nosotros al periódico nos han llamado varias familias interesándose en que le diéramos algún contacto, ¿no? para poder acoger a familias ucranianas que puedan venir aquí. No hay una comunidad grande de Ucrania en Córdoba, hemos comentado una vez, están sobre todo en Palma del Río. Sí que hay asociaciones ahí, los que se han encargado de recabar de recoger la alimentos y ropa de abrigo. Cogieron un local, tomaron un local en el centro de los Azahares, Ciudad Jardín, y hay algunas familias que sí que se están organizando desde Córdoba. Por cierto, salió ayer para Ucrania los 15 toneladas según publica Córdoba y 25 según publica ABC, muchas toneladas, muchos camiones en dirección a Ucrania, en camión, o sea, en carretera hasta llegar a la frontera con Polonia, que ahí ya se encargan de la distribución. Bueno, estamos ya fuera de hora. Publica el diario, ¿dónde lo he leído? En La Voz de Córdoba, que el Gobierno Municipal reajusta sus altos cargos. Se refiere básicamente a coordinadores generales y directores generales. ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque saben que a partir de la dimisión de David Dorado ha entrado Gómez Calero a ocupar algunas responsabilidades y los cargos que eran de Ciudadanos pasan a ser del PP, que yo no entiendo por qué es así, porque Gómez Calero también era de Ciudadanos, sin embargo se están cambiando estos cargos. Donde entra ella, detrás va su grupo asesor del Partido Popular, algo que se criticó, por cierto, de la comisión, porque hablan de que eso es transfugismo, de que ella realmente es del PP, aunque aparezca en las listas de Ciudadanos, pero no lo disimulan tampoco en este sentido. No, y además lo hablan, pues bueno, lo justifican como cambios de gobierno y no le dan más explicaciones, ¿no? Al final yo creo que tampoco al ciudadano tampoco le interesa mucho. No son personas conocidas. Exacto, este tipo de cosas son cambios de cromos que ellos saben muy bien cómo se hacen y por qué se hacen y cosas internas que muchas veces no conocemos, ¿no? Sí, no por el nombre, ¿eh? En este caso es Vicente Martín Tamayo, que sé que es conocido, que se hace cargo de participación, que es del PP, del PP, es vinculado al Partido Popular, mientras que antes el coordinador general era de Ciudadanos. Se ha cambiado porque ha entrado María Luisa Gómez Calero en lugar de Isabel Albás, que ha sido un movimiento que ha habido ahí. Y lo significativo es que cuando entran de Ciudadanos, en lugar de llevar a sus asesores, lleva a los del PP, que por eso he sacado a colación esta información. Totalmente. Por acabar, ya estamos fuera de hora, también en La Voz de Córdoba he leído que el movimiento ciudadano va a entrar en el Intur, con voz pero sin voto. Yo realmente, ¿cuánto le queda al Intur? Eso es lo que digo, van a llegar para poco tiempo porque están casi haciendo las maletas, pero bueno. Con voz para decir adiós, porque pero bueno. Da tiempo a decir adiós. Saben que el compromiso del Partido Popular con Vox es disolver el INTUR, Instituto Municipal de Turismo, para garantizarse los votos de estos dos concejales en el presupuesto municipal, que va a ser así, y bueno, ahora le toca, después de mucho pelearlo, la presencia del INTUR del Movimiento Ciudadano en el INTUR. Como le digo, van a llegar para decir adiós. Es verdad que no se disuelve tan pronto una empresa pública, es probable que tarde un par de años, porque eso tiene un proceso, hay que liquidar cuentas, en fin, tiene un proceso mucho más lento del que hay, pero es probable que las transferencias de competencia vayan siendo mucho más vayan rápidas, cambiando, claro. Y que pues el órgano como tal no tenga ningún tipo de contenido exacto durante este tiempo, pero bueno, ya está, ahí está. Para decir adiós, le han dado voz para decir adiós cuando llegue. Bueno, pues hasta aquí vamos a llegar hoy porque no hay, también le decimos adiós porque no hay tiempo para más. Como siempre les invito a que sigan avanzando la información, mucha más información en los periódicos, bajen al kiosco, entre en internet, oiga la radio y vea la televisión. Gracias, Yolanda, por tu visita, te espero el miércoles que viene. Estupendo. Y ustedes también, gracias por estar ahí, les espero mañana, gracias por su atención.